Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero hablar de literatura. Vamos a irnos al siglo de oro español y vamos a hablar de una de las grandes novelas picarescas, novela fundacional además de ese género picaresco que tanto recorrido tuvo durante los siglos de oro españoles y tanta influencia tuvo después en décadas y siglos posteriores, y además no solamente en España, sino en muchas otras literaturas europeas y mundiales. Y cuando uno como profesor universitario aquí en los Estados Unidos trata de enseñar textos medievales, textos del siglo de oro español en la lengua española original, la dificultad es enorme porque evidentemente estamos hablando en general de alumnos que tienen el español como segunda lengua, que están estudiando el español como segunda lengua y por tanto los textos literarios, incluso más recientes del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, les resultan complicados, pues un texto como el Cantar de Mio Cid, por ejemplo, eh, o El Quijote, o cualquier novela o poema del siglo de oro, les resulta todavía más complicado. Un poco como si alumnos españoles o hispanohablantes de lengua inglesa o de literatura inglesa tuviesen que leer Sir Gawain and the Green Knight, The Owl and the Nightingale, o por ejemplo The Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, en el inglés original, que realmente es complicado. De hecho, pienso que eso sería incluso más complicado que leer el Lazarillo en el español original de la época, en el español original del siglo XVI, por parte de unos estudiantes anglófonos. Evidentemente, cuando leo y releo el Lazarillo, yo por mi parte, no cuando lo estoy enseñando en una clase, pues la edición de cátedra canónica es la que suelo utilizar. El estudio es siempre interesante, las notas ayudan a comprender ciertos pasajes más complejos del texto, pero ese tipo de edición académica tan profunda y con tantas notas a pie de página sería difícil de utilizar en una clase de literatura española en una universidad estadounidense. Y estoy hablando de alumnos que no son alumnos de doctorado, sino que son alumnos, como se dice aquí, undergraduates, que todavía no han conseguido su título de español, su título universitario de español, y que por tanto no han llegado todavía a los estudios de doctorado. Una edición como la de cátedra, que es excelente, sería difícil de digerir para este tipo de alumnos, y precisamente por eso me parece que una buena edición para enseñar el Lazarillo de Tormes en los Estados Unidos a nivel universitario es una que tengo aquí encima de la mesa, eh, y que voy a mostrar ya. Es esta que aquí está. La cubierta, como pueden ver, no es increíblemente atractiva desde un punto de vista estético. No me parece la cubierta más atractiva, pero bueno, es la cubierta que tiene, y esta es la edición que por supuesto se ha reeditado en más de una ocasión a lo largo de los años, porque esta es la edición de la editorial Juan de la Cuesta, una editorial que se encuentra en Newark, en el estado de Delaware. Esta edición que aquí tengo es la del año 2002, es decir, que han pasado ya 22 años desde esta edición, que se encuadra en una serie de la editorial Juan de la Cuesta que se llama Cervantes and Company. Esta edición corre a cargo, tanto la edición como las notas, de Annette Grant Cash y James C. Murray, de la Georgia State
University, más unos dibujos que no son solamente los que aparecen en la cubierta, sino que hay más, bueno, pues por supuesto en la contraportada, pero incluso en la parte interna del libro, los dibujos están a cargo o corren a cargo de Hal Barnell. Curioso, por cierto, que se diga simplemente Lazarillo, no Lazarillo de Tormes. Y también curioso que los nombres de los editores aparezcan en la cubierta solo con sus apellidos. Cash, Murray. No, no es Johnny Cash, sino que es Annette Grant Cash y James C. Murray, como he dicho, de la Georgia State University. ¿Por qué esta edición me parece interesante para los estudiantes anglófonos a nivel universitario aquí en los Estados Unidos? Y tengo que repetir que esta no es una traducción del Lazarillo al inglés, sino que es una edición en el español original. Lo que sí tiene es una introducción en inglés, una introducción sucinta que ofrece el contexto de publicación de la obra y que da una idea breve y general de lo que es la novela picaresca para los estudiantes que no hayan escuchado hablar nunca de novela picaresca o picaresque novel o algo así. Por ejemplo, en la introducción, que ya digo, no es muy extensa porque este no es un estudio académico tampoco, ni una edición específicamente académica, es una introducción muy breve que tiene pues unas 3 o 4 páginas en cuanto al contexto histórico y contexto de publicación, pero ahí aparece en inglés explicado el contexto histórico y contexto de publicación de la obra, da una idea breve de lo que es la novela picaresca. Por ejemplo, habla del pícaro como antihéroe en comparación con los héroes de la épica clásica y de la épica medieval, lo pone en el contexto histórico y social de la España del momento, habla también del punto de vista en primera persona del pícaro, cosa muy importante en las novelas picarescas y en especial en esta novela fundacional del género que es el Lazarillo. Menciona el formato epistolar del Lazarillo, es decir, su formato de carta dirigido a una vuestra merced para explicar un cierto caso que conoceremos al final, como evidentemente todos los lectores del Lazarillo ya saben. Menciona además también el Guzmán de Alfarache, la Pícara Justina o el Buscón de Francisco de Quevedo como otros ejemplos de novela picaresca para que los estudiantes, para que los alumnos entiendan que la novela del Lazarillo de Tormes no es una obra única en el género, sino que tendría de alguna manera una continuidad en obras de muchos otros autores, entre ellos los aquí citados, y se presentan el Guzmán, la Pícara Justina o el Buscón como otros ejemplos de novela picaresca, pero no los únicos, evidentemente, porque hay muchos más. Habla también la introducción de la prohibición eclesiástica sufrida a lo largo de su historia editorial por el Lazarillo como libro que se percibía como subversivo y que entró en las listas de libros prohibidos de la época. Menciona que se han ofrecido también varias identidades para el desconocido hasta el momento autor de esta obra, un autor que sigue siendo desconocido a pesar de diferentes teorías varios siglos después de la publicación original. Es interesante también que para facilitar la lectura en español del texto se ofrecen primero, bueno, después de esta introducción, como parte final de esta introducción, se ofrecen unas notas lingüísticas, language notes, todavía en inglés para explicar las diferencias existentes entre el español del Lazarillo y el español actual, diferencias que se dejan ver en la sintaxis, en la gramática,
en la ortografía y se dan ejemplos del texto, por ejemplo, mochacho en lugar de muchacho, ansí en lugar de así, luenga en lugar de longa o larga. Se habla, por ejemplo, de que para qué a veces se utilizaba sin el subjuntivo, se omitía la conjunción que, porque a veces funcionaba como para qué. Los pronombres de objeto directo a veces, e indirecto también, a veces se utilizaban de forma enclítica, por ejemplo, tomóle el parto y parióme allí. Y bueno, muchos ejemplos más que podríamos dar, haber utilizado en algunos casos en lugar de tener. Todo esto ayuda a que los estudiantes, a que los alumnos puedan comprender algo que es evidente cuando se lee el texto, y es que el español del Lazarillo es diferente, aunque no tanto, pero es diferente al español actual. Y al final se incluye un glosario en la parte final, al acabar el texto, es decir, ya en las últimas páginas de la edición, aquí dice Spanish English Glossary, hay un glosario español-inglés con aquellas palabras que podrían parecer o resultar más complejas para un lector anglófono. Esto por lo que respecta a la introducción, a ese glosario final, pero en el propio texto las palabras más complicadas están traducidas al inglés en los márgenes. Por ejemplo, estamos aquí en el Tratado Segundo y aquí nos encontramos con que en los márgenes tenemos traducciones al inglés de ciertas palabras que los editores piensan que son más complicadas para un lector anglófono. Y por supuesto también tenemos notas al pie en las cuales se traducen o se explican expresiones más difíciles o se aclaran algunos pasajes más problemáticos. Pueden ver aquí, por ejemplo, pues como en la parte inferior tenemos unas notas al pie que hacen precisamente eso. Pues, por ejemplo, cuando dice el texto lacerado de mí, se traduce y se explica al inglés como wretched me, y después dice el texto note play on Lazarillo's name, es decir, dense cuenta de que hay un juego de palabras con el nombre del Lazarillo, Lazarillo y lacerado, ¿no? Bueno, en todo caso, las notas a pie de página son interesantes porque permiten comprender ciertos aspectos más difíciles del texto, con traducciones y con explicaciones de expresiones más difíciles y pasajes más complejos y problemáticos, porque la idea es que los alumnos tengan que recurrir lo menos posible a un diccionario y que puedan entender al menos el sentido del texto con la menor dificultad posible. Esto es muy importante para cualquier alumno o alumna de español como segunda lengua que trate de acercarse a un texto en español, a un texto literario en particular, ya sea un texto actual o un texto del siglo XVI, como el caso del Lazarillo. Es decir, lo primero que es necesario es que los alumnos comprendan el sentido del texto, y para eso a veces tienen que leer el texto en más de una ocasión. Bueno, a veces no, es recomendable que lo hagan siempre. No digo que lo hagan, pero es recomendable que lo hagan. Y hay que comprender en esa primera, segunda, tercera lectura el significado, el sentido, perdón, del texto para después poder analizar su significado y realizar un análisis crítico de este texto. La comprensión de la trama, la comprensión del contenido como primer paso para un posterior análisis ya más profundo y crítico del texto. Esto es muy importante y creo que con una edición de este tipo se minimiza la necesidad de tener que ir a cada momento
al diccionario y buscar palabras que en algunos casos ni siquiera figurarían en ciertos diccionarios inglés-español, español-inglés. Y por supuesto, teniendo en cuenta que estamos ante una edición que está pensada para alumnos y alumnas en el medio universitario anglófono, al final nos encontramos también con Selected Bibliography, una bibliografía selecta al final para de esa manera ayudar a los alumnos de cursos más avanzados a que vayan y que vayan a escribir un estudio o un ensayo crítico sobre la novela, a que les ayuda esto a descubrir o tener ciertas referencias bibliográficas secundarias que son importantes y que pueden iniciar un estudio un poco más profundo de la obra. Son textos canónicos de crítica sobre la picaresca en general o sobre el Lazarillo en particular, muchos en inglés, pero también algunos en español. Y nos encontramos, pues, por ejemplo, con obras críticas de Dámaso Alonso, de Marcel Bataillon, de Peter Dunn, de Claudio Guillén, de Lázaro Carreter, de Alexander Parker, de Howard Mansing, de Bruce Wardropper, es decir, los típicos hispanistas y los típicos textos que son de alguna manera canónicos dentro de la crítica sobre el Lazarillo y sobre la picaresca, que pueden servir como inicio, como puerta de entrada a la bibliografía ingente que existe tanto en inglés como en español, como también en otras lenguas, alemán, francés, etc., acerca de la picaresca en general y acerca del Lazarillo en particular. Me parece que esto ayuda a algunos de los alumnos que, por supuesto, tendrán que buscar, aparte de esto, sus propias referencias, y los propios profesores que se encarguen de estas clases ya un poco más avanzadas, pues pueden utilizar esta edición como edición base y después ofrecer otros artículos y otras obras secundarias a los estudiantes para que puedan realizar sus estudios. Pero esta edición ayuda especialmente a aquellos alumnos que pues no tienen realmente todavía el nivel lingüístico y el nivel de lectura en español como para enfrentarse a una edición del Lazarillo de Tormes que no tenga ningún tipo de traducciones al inglés, que no esté vista desde el punto de vista de un alumno anglófono. También, como he dicho, pues el texto está ilustrado, a veces con mejor y a veces con peor o con peores resultados, pero en general los dibujos que aparecen en el interior están bien y me gustan más en blanco y negro que los que se utilizaron para la cubierta. Pero bueno, esto es una... aquí tenemos otro ejemplo. Esto es una visión estética personal con la que ustedes pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo, pero bueno, se agradece en estos dibujos en blanco y negro que aparecen en el propio texto, que además tienen que ver con el contenido de esas páginas en particular. Este es el escudero del Tratado Tercero. Y pues también algo que hace esta edición que me parece interesante es no solamente hablar del hecho de que existen varias ediciones diferentes del Lazarillo en su momento original, en el siglo XVI, sino que además presentan las portadas de estas ediciones. Aquí está la de Alcalá de Henares en 1554. Aquí está la de Amberes, Antwerp, 1554. Aquí está. Y la que aquí aparece es la de Burgos, también de 1554.
y finalmente aparece aquí la de Medina del Campo de 1554. De esa manera, los alumnos no solamente leen en la introducción que se conservan 4 ediciones diferentes, impresas en lugares diferentes, originales en el siglo XVI, sino que pueden, si es que les interesa, y a mí desde luego como alumno me interesaría, ver cómo son las portadas y bueno, de qué manera se escriben los títulos con diferentes tipos de letra de la época y cómo los libros pues tenían una presentación evidentemente diferente en el siglo XVI a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Una edición esta, como digo, interesante, seria, bien hecha. Ahí tenemos a sus responsables, esos son los nombres, Annette Grant Cash y James C. Murray de Georgia State University, con dibujos de Hal Barnell, y es una edición que se ha reeditado en varias ocasiones, como digo, y que corre a cargo de la editorial Juan de la Cuesta dentro de esta serie Cervantes and Company. No sé si ustedes conocen otras ediciones del Lazarillo que les parezcan interesantes, además de esta, además de la de Cátedra, y que ustedes consideren valiosas por alguna otra razón, ya sea porque son muy buenas para enseñar el Lazarillo a nivel de educación secundaria, a nivel universitario, en el medio anglófono, en el medio francófono, etcétera, etcétera. Si lo desean, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme cuáles son sus ediciones favoritas del Lazarillo, ya sea para enseñar el Lazarillo en un medio universitario o de educación secundaria, o ya sea simplemente para disfrutar del Lazarillo como novela en una lectura personal. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y desde luego será un placer poder entrar en conversación con ustedes acerca de una obra que he leído en tantas ocasiones y que he enseñado en clases universitarias en tantas ocasiones, y desde luego siendo profesor universitario aquí en los Estados Unidos, esta edición del Lazarillo ha sido muy valiosa y ha ayudado mucho, no solamente a mí como profesor, sino sobre todo a los alumnos y a las alumnas que se acercan a esta obra por primera vez y a veces no con un nivel lo suficientemente alto de español hablado y leído como para enfrentarse a una obra tan profunda y sobre todo a una obra de una dificultad lingüística evidente, sobre todo para alumnos cuya segunda lengua, y no primera lengua, sino segunda lengua, es el español. Me despido ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes a principios del mes de octubre del año 2024. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por su interés y por los comentarios y hasta la próxima ocasión.